Esta mañana en Conexión Interior vamos a hablar de agroecología, un tema que hemos tratado en otras oportunidades, pero ahora hay algunos aspectos concretos para bajar a tierra. ¿Cómo puede hacerse una transición hacia una explotación agropecuaria sostenible? ¿En qué medida pueden ayudar, por ejemplo, las compras públicas, los certificados que acrediten que determinado producto es agroecológico? Bueno, de eso vamos a estar conversando a partir de una publicación y de la presentación de un trabajo reciente que se titula Agroecología y Transiciones Agropecuarias Sostenibles, Compras Públicas, Certificación y Sector Exportador, cuyo autor es Federico Visorero. Pero antes voy a saludar a quien nos acompaña habitualmente en este espacio, a Gustavo Gariboto. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Romy, en audiencia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bárbaro, también un día espectacular. Acá en Tacuarembó, estoy en Iporá, frío pero lindo, y bueno, con las primeras heladas, esas heladas curulleras, como decimos, la del domingo fue, creo que todavía más grande que la de hoy, ¿Sí? y es como debe ser, y nos vincula con este tema de la agroecología, porque en definitiva lo que tiene que ocurrir naturalmente es lo que tiene que ocurrir. Así que creo que es una buena forma de ver este fenómeno de las heladas. Contanos un poco, a ver, cómo encaramos este tema. Yo decía, en algunas otras oportunidades en Conexión Interior mismo hemos hablado de agroecología, ¿verdad? Pero bueno, es una tendencia que se impone, que está muy arriba de la mesa y vale la pena refrescar de qué se trata sobre todo y bueno, y ver por qué ahora volvemos a tratar este tema, ¿no? Claro, sí, y es bien así como tú lo decís, y quizás convenga que tome un minuto para contextualizar un poco. En el 2018, y con apoyo de todos los partidos políticos, el Parlamento uruguayo aprobó una ley, la ley 19.717, que tiene apenas 10 artículos. Y en el primero de esos artículos, fíjense que declara a la agroecología de interés general con el objetivo de fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y mejorando la calidad de vida de los habitantes de la República. Pero además define en ese mismo primer artículo que el sujeto principal de esos sistemas agroecológicos de producción son los productores familiares agropecuarios y los sistemas de agricultura urbana y suburbana. Yo creo que es una ley importantísima, de esas leyes que con mucha inteligencia miran a largo plazo y que personalmente, por ejemplo, yo la comparo con otra ley de hace 80 años, la ley 11.029 de 1948, la que creó el Instituto Nacional de Colonización. Creo que estamos hablando de una ley de esas que... ¿Esa magnitud lo comparás? Mirá. En lo personal sí, porque creo que se está pensando en un horizonte temporal, por supuesto con acciones inmediatas, como vamos a ver hoy, pero para algo que va a marcar un cambio de paradigma, espero, y para el mediano y largo plazo inclusive. Pero volviendo a esa ley 19.717, que a los que les interese, yo les recomiendo que entren a la página del INPO y la busquen. Es muy cortita, es muy concisa. Esa ley... En su segundo artículo define lo que es a los efectos de la ley la agroecología, y luego a partir del tercero y hasta el noveno crea la Comisión Honoraria Nacional del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas, define su cometido, el cometido de esa comisión, su integración, las competencias que tiene, etcétera, a los efectos de ¿qué? De elaborar un plan nacional de producción con bases agroecológicas, para lo cual en su penúltimo artículo, en el noveno, plantea 11 lineamientos que debe contener ese plan. Esa ley se creó en el 2018, el decreto reglamentario fue en el 2019, y a partir de ahí estuvo trabajando un colectivo muy importante de actores públicos y privados realizando aportes para la elaboración de ese Plan Nacional de Agroecología. Y es en ese contexto que se dio el evento que ocurrió la semana pasada, con la presentación a cargo ni más ni menos que de los ministros de Ganadería y de Ambiente del Uruguay y del representante del PNUD residente para Uruguay, y se presentó el libro que tú mencionabas, que lo voy a leer: Agroecología y Transiciones Agropecuarias Sostenibles, haciendo énfasis en compras públicas, certificación y sector exportador, que es una iniciativa que se da en el marco de la promoción de transición agroecológica impulsada por este programa de las Naciones Unidas. Pero
creo que esa presentación, que además es pública y se puede ver, donde además de las autoridades que mencioné y del autor del libro, que me adelanto a decir que es con quien vamos a estar compartiendo la conexión de hoy, participaron como comentaristas 3 personas: Ana Pozas Guevara, que es la oficial de Agricultura para la región de FAO, para América Latina y el Caribe; Germán Bremerman, gerente comercial de Barraca Erro, que es una de las principales barracas vinculadas con el sector agrícola en el Uruguay; y también como comentarista de Natalia Baiza, que es investigadora del Instituto Clemente Estable, con quien los oyentes en perspectiva recordarán que estuvimos sobre mediados de abril, creo que fue, conversando aquí mismo en este espacio de Conexión Interior. Entonces, como decía, nosotros vamos a estar conversando con Federico Bisocero, de 41 años de edad, uruguayo por adopción, porque Federico nació en Bélgica, donde vivió en Bruselas hasta los 7 años de edad. Pero Federico es secretario ejecutivo del CEUTA, Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, en los que dirige los programas de agroecología y capacitación de esa institución, y además se desempeñó en los últimos años como consultor nacional para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en cuyo marco surge esta publicación de Conexión Interior del día de hoy. Entonces parecía bueno poder aprovechar de esta presentación que ocurrió hace apenas una semana, poder hablar con su autor para que nos cuente entonces cuál es el aporte que hace con ese libro, cuáles son los puntos en los que le pone más énfasis, y de paso que nos dé algunos ejemplos concretos para ilustrar a la audiencia de qué es esto de la agroecología. Federico, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora sí te escuchamos. Pudiste solucionar incluso mientras que Gustavo hacía esta introducción un apagón y todo, así que gracias doblemente. Sí, estuvimos ahí con la adrenalina a full, con el apagón en el momento justo. Bueno, Federico, Gustavo ya hacía una presentación, daba un marco general. Yo te empezaría preguntando por este último que él citó, ¿no? Que te citó como secretario general del CEUTA, el Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas. Brevemente, Programa de Agroecología del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas. Brevemente, ¿en qué consiste el CEUTA y cuál es tu vínculo con la temática de la agroecología? Bien, muchas gracias, Romina. Mira, el CEUTA es una organización local, nacional, pequeña, mediana, pero que tiene ya muchos años de historia en el tema. En el 85 empezó a trabajar y en el 1987 se funda formalmente, y tiene dos ejes principales de trabajo. Uno es en tema de energía y muy vinculada a la energía también al cambio climático, y otro que es en el sector agropecuario, y desde muy temprana desarrollo vinculado a las alternativas, vinculadas al sector agropecuario y centralmente en la agroecología. Luego además hemos desarrollado un programa de cursos y capacitaciones que van en línea con las tecnologías apropiadas y que, bueno, son bastante interesantes y muy coherentes con esto que estamos planteando. Bien. Hecha esta presentación, ahora sí, Federico, te empezaría preguntando. Yo decía recién, es un tema, la agroecología es un tema al que nos hemos referido en varias instancias, sobre todo aquí en Conexión Interior también, pero más allá de que podemos tener una idea general del concepto como tal, ¿cómo lo bajarías a tierra? ¿Podemos poner algún caso específico, un ejemplo concreto de qué implica la agroecología hoy en día? ¿Qué se considera algo agroecológico? ¿Qué grado hay de avance en una transición de lo que puede ser una explotación agropecuaria común a una agroecológica? Bueno, voy a tratar de maximizar mi capacidad de síntesis, porque la pregunta que estás haciendo es un vasto tema de discusión y de estudio, porque en 1937 se hace la primera mención a agroecología acá a nivel nacional. Hace Benzin, un ruso, estaba en la asociación de estudiantes de agronomía, y nada, desde entonces se ha desarrollado todo un campo de estudio vinculado al tema agroecología, desde lo que es su concepción científica, desde lo que es su movimiento social, que es otra pata, y desde lo que son sus prácticas, que es la otra pata importante, ¿no? Esos 3 grandes componentes desde el inicio empiezan a conformar lo que es agroecología. Es necesario entender esa complejidad que tiene, ¿no? Porque
Si hablamos solo desde el punto de vista científico vamos a entender una cosa, si hablamos solo del movimiento social que acompaña vamos a entender otra cosa, y si hablamos solo de las prácticas vamos a entender otra cosa, ¿sí? Y últimamente se ha sumado este otro nivel de complejidad que es la incidencia en políticas, porque digamos los ejemplos de aplicación de la agroecología han ido incrementándose y han dado paso a la incidencia en políticas. ¿Cómo podemos escalar estas experiencias? Y si vamos a lo concreto, la aplicación de la agroecología es la aplicación de los principios ecológicos que rigen los procesos de los ecosistemas, pero en particular de los agroecosistemas, o sea, de los predios, entendidos desde su concepción ecológica, y cómo los manejamos utilizando esta información, minimizando así externalidades negativas, los impactos negativos de la agricultura, de la ganadería, y maximizamos los co-beneficios entre ambiente y producción. A ver, si voy en concreto, para lo que es la producción vegetal, que puede ser horticultura o fruticultura, un dicho típico que tenemos en la agroecología es, en vez de nutrir la planta para maximizar sus kilos de producción, cambiamos la concepción y empezamos a nutrir el suelo, a nutrir la fertilidad del suelo, ¿tá? Porque ahí está la salud de todo el agroecosistema. Si pensamos en ganadería, el homólogo, el equivalente sería, dejamos de pensar en cuántos animales vamos a tener sobre nuestro predio, sobre nuestro en la superficie de nuestro predio, empezamos a pensar en cómo tener más pasto, que a su vez es un indicador de un suelo más saludable, más fértil a largo plazo. Entonces se cambia un poco la concepción a tecnologías de procesos, y claro que eso va de la mano de disminuir los insumos externos, los agroquímicos, etcétera. Básicamente creo que va por ahí el tema predial, el manejo predial. Ahora, cuando empezamos a hablar de la otra faceta de la agroecología, que es cómo transicionar hacia sistemas agroalimentarios, bueno, se complejiza un poquito más, porque es decir, estas experiencias exitosas a nivel predial, que son como mojones que nos dan sustentabilidad, es decir, a largo plazo producir alimentos de forma saludable y sana y que no repercuta negativamente en nuestra agua, en erosión de suelo, en los efectos hacia el cambio climático, cómo escalarlo y cómo esas experiencias multiplicarlas, porque si bien son muy promisorias, no han aumentado lo suficiente en cantidad de experiencias prediales como podríamos esperar. Y a eso apunta el documento, ¿verdad? Justamente. A eso apunta el documento, exactamente. Ustedes toman como 3 pilares, en realidad, o 3 aspectos a partir de lo que fueron las recomendaciones incluidas en una anterior publicación de PNUD, con lineamientos y recomendaciones de política para el desarrollo de la agroecología en Uruguay. Y ahí se centran en 3. Capaz que ahora sí vale la pena entonces profundizar en el documento y en esas 3, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso escalable, más allá de estas experiencias bien interesantes que nos contabas de el éxito que puede darse en un predio en particular, ¿no? Correctísimo. Bueno, esas 3 experiencias se rescatan de este anterior libro, que recogen 42 paquetes de recomendaciones, y vale decir, en relación a la introducción que hizo Gustavo, que son muy coherentes a lo que es el primer trabajo de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología y su documento preliminar. Son muy coherentes esos 42 paquetes de recomendaciones, y de ahí sacamos 3 y ponemos un zoom. Pusimos un zoom de forma participativa, de forma incluyendo todos los actores involucrados en la materia, es decir, Comisión Honoraria y otros actores estratégicos, y ahí los 3 temas centrales fueron compras públicas, certificación y sector agroexportador. ¿Y por qué fueron esos 3? Bueno, en realidad los priorizamos por su potencial, porque tienen un interés central también por parte de la Comisión Honoraria, pero además
porque tanto en compras públicas como en certificación se podía avanzar con un efecto catalizador. ¿En qué sentido? Bueno, sin grandes inversiones en este momento de crisis, sin grandes inversiones estatales, sin grandes inversiones para nuestro país, podemos alcanzar un efecto de apalancar y un efecto multiplicador. En las compras públicas, concretamente, dar una priorización hacia la producción familiar agroecológica puede dar un efecto multiplicador agroecológico. ¿Por qué? Porque se aumenta un canal de oferta estable, descentralizado y que es posible para cualquier productor familiar de nuestro país, que sería posible en el caso de que avanzáramos en estas medidas, de acceder. Y en forma de organizaciones también, fortalecer organizaciones y grupos de productores que puedan acceder con canales estables. Eso es algo muy necesario para una transición. Cuando hablamos de transición, que productores convencionales aspiren y puedan pasar a producir orgánico. Y eso a su vez tendría efectos muy beneficiosos en toda la sociedad, o sea que nuestros sectores vulnerables, que nuestros escolares, que nuestros hospitales accedan a alimentos orgánicos, es alimentos de calidad, alimentos más sanos, alimentos que redundan en salud también. Y además en la seguridad y soberanía alimentaria, que empezamos a elegir de esa manera, con esos pasos, empezamos a direccionar por dónde queremos ir como país. En cuanto a la certificación... Perdón, Federico, ahí te hago un paréntesis breve. Con respecto a compras públicas, hoy hay algo establecido y concretamente vayamos a lo que sugieren ustedes, ¿no? Desde el documento, como para justamente potenciar eso. ¿Qué cambios habría que hacer como para que el productor convencional, tal como decías, tenga ese estímulo para hacer esa transición, ¿no? Gracias, Romina. Fui demasiado sintético. Quizás había que... Tanto te advertimos, viste, que te asustamos. Sí, hoy apurado. Bueno, no, hay que mencionar que hay un marco normativo existente, las compras públicas a la agricultura familiar. Eso es una ley que está reglamentada y está funcionando, pero ahí justamente no está funcionando con todo su potencial. Y una oportunidad sería efectuar cambios normativos en las CEPAS, en las compras públicas a la agricultura familiar, que permitiera, por un lado, ampliar las experiencias de compras públicas a la agricultura familiar y darle una priorización, le decimos, imitando un poco la experiencia brasilera, darle una priorización a las compras públicas, agroecológicas y locales de la agricultura familiar. Y eso es solo una priorización, no quiere decir que dejes de comprar a la agricultura familiar, por supuesto. Y después hay otra vía, en el documento hace énfasis en otra vía que se encontró, que es por el lado de las compras públicas sostenibles, y ahí es utilizar el marco normativo actual y mediante el Consejo Asesor, que está conformado por todos los ministerios involucrados, definir un régimen de priorización a las compras públicas de la agricultura familiar como una compra, como un régimen dentro de las compras públicas sostenibles, y ahí eso facilitaría y sería un canal muy rápido de implementación, pero claro, tiene que estar consolidado y consensuado entre los principales ministerios, el Ministerio de Educación y Finanzas, el MIDES, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Ambiente. Bien, perfecto. Ahora sí, si te parece, pasemos al otro punto, ¿no? Al que ustedes destacan de la certificación de los productos agroecológicos. Bien, la certificación por supuesto que es fundamental, es lo que nos da garantías de todos estos procesos. De alguna manera, si bien queremos ir hacia la agroecología, que está planteada en los principios científicos, en los principios económicos, políticos y sociales, eso se aplica carnalmente, diría yo, en un modo de producción, y ahí las garantías más claras nos la brindan las normas actuales, que son el decreto 557, que define qué es lo que es un producto orgánico y qué no. La producción orgánica, de alguna manera, es lo que es el modo de producción que está amparado en ciertas normas y que permite, digamos, definir lo que es un producto ecológico. Lo que hace el decreto 557 es establecer un sistema nacional de certificación. Y lo que plantea nuestro trabajo es que es absolutamente necesario fortalecer ese sistema nacional de certificación.
Dentro del Sistema Nacional de Certificación funciona la certificación participativa de garantía, que es la que rige la certificación de productos orgánicos a través de la Red de Agroecología del Uruguay. Y bueno, en definitiva el trabajo centra en fortalecer la aplicación del decreto 557 mediante todos sus actores, y que eso es fundamental para, como país, seguir caminando hacia la transición agroecológica. Federico, ahí mencionaste al pasar, introdujiste otro concepto que es el de lo orgánico, que normalmente lo tomamos como sinónimos, a veces lo son, a veces no pueden no serlo. Quizás, si podés, muy brevemente, en un minuto, efectivamente cuando hablamos de orgánico estamos hablando también de, ¿implica algo agroecológico? ¿Lo agroecológico es solo lo orgánico o es más que lo orgánico? Bueno, otra pregunta del millón. Podríamos, mira, con un vinito podemos pasar toda la noche hablando del tema, porque es casi filosófico. Pero en lo concreto yo diría que, primero, cuando hablamos de agroecología ha sido un término muy dinámico, y ahora se está hablando de agroecología desde gobiernos europeos hasta el movimiento Los Sin Tierra en Brasil, y tiene acepciones muy diferentes e implicancias muy diferentes, ¿no? Se puede hablar de una agroecología que transiciona a sistemas agroalimentarios y tiene una base de alguna manera muy radical y revolucionaria, y podemos hablar de una agroecología que aplica principios científicos y técnicos a lo que es nivel predial, y entonces se transformaría más en un conjunto de recomendaciones técnicas de alguna manera, concatenadas, pero que tiene otra implicancia, ¿no? Entonces puede tener, tenemos que ser conscientes de eso. Pero a lo que es nacionalmente, las redes y los movimientos históricos de la construcción agroecológica nacional, sí, adscriben o se suman a ciertos principios agroecológicos que van más allá de lo que son la aplicación de una normativa. Implican solidaridad social, implican cierto nivel de transformación social, cierto nivel de cohesión de los circuitos cercanos y economía solidaria, y cierta convicción en los principios. Cuando hablamos de producción orgánica, cualquier productor de cualquier lado puede hacer una transición al orgánico basado en cambios en su modo de producir y siguiendo las normativas de producción ecológica. No sé si se entiende la diferencia. Es muy, de alguna manera, es seguir procedimientos para ir introduciendo un manejo más ecológico. Eso es la producción orgánica, en definitiva, si bien también incluye aspectos sociales, también incluye aspectos ecológicos y aspectos económicos. Sí, perfecto, y queda muy buena capacidad de síntesis además, y queda claro que hay toda una cuestión de hasta de disputa semántica sobre lo que es uno y otro y los contenidos, pero quizás aportando para la audiencia a partir de un ejemplo concreto y de algo que ocurrió la semana pasada y que fue muy interesante, y porque además involucra también a una de las primeras notas que hicimos en Conexión Interior con Alda Rodríguez del laboratorio Bio acá en Tacuarembó. Fíjate que el Ministerio de Ganadería empezó a apoyar fuertemente una de las experiencias que está promoviendo el Bio, que es el control biológico de la garrapata del ganado. La garrapata del ganado, para los oyentes en general, es una afección, una plaga que realmente ocasiona daños muy grandes directamente desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista comercial, habrán escuchado que hemos tenido a veces rechazos de carne por los productos que se utilizan para el control de las garrapatas, y nos hemos enfrentado estamos enfrentados hoy a una situación en la cual hay resistencia prácticamente a todos los principios activos. Bueno, pues bien, la semana pasada se hizo una presentación en el marco de la Mesa de Desarrollo de Cerro Largo, en la que participó el ministro de Ganadería, y donde ahí lo que se estaba mostrando es experiencias que están ocurriendo en casas de productores utilizando un hongo telúrico, es decir, un hongo que está en el campo, que está en la tierra, que es un enemigo natural de la garrapata, que a través de una práctica concreta de aislarlo, multiplicarlo, es posible utilizarlo en los mismos baños de ganado con los que normalmente se baña el ganado con productos químicos, y que ha demostrado ya desde hace muchos años un control muy eficiente de la garrapata, no genera resistencia, es decir, tiene una serie de ventajas. Entonces, ahí vemos cómo
algo que nace a partir de, como tú relataste, Federico, que tiene muchas décadas del trabajo de agroecología, tiene un marco normativo, tiene todas estas cuestiones, pero después en casos concretos aplicables donde se junta, digamos, lo útil con lo agradable y se termina transformando en algo que es una alternativa que favorece al productor, que favorece la posición del país en sus mercados internacionales en un rubro más tan importante como la carne. Creo que eso es un buen resumen de una posibilidad de lo que es aplicar ese concepto de la agroecología en un caso concreto. Y para llevarlo a la producción vegetal hay un ejemplo homólogo, si se quiere, de justamente lo que estás planteando. El Instituto BioUruguay también aisló agentes biológicos para el control de la mosca blanca en la producción de tomate, en invernáculos. Entonces, y eso se ha usado efectivamente por productores orgánicos de la red de agroecología, el grupo Punto Verde, que abastece, por ejemplo, tienda inglesa, por productores de la Sociedad de Fomento Arenales, que son productores convencionales que empezaron una transición hacia la producción integrada, y nos muestra a nivel de horticultura también este importante concepto de utilizar agentes biológicos, que es una concepción ecológica en el control de la mosca blanca, una plaga que es una de las principales en la producción de tomate. Me parece bien interesante esos dos casos que citaron también, como para seguir teniendo ejemplos concretos de qué implica este concepto, dado la complejidad que tiene, que quedaba demostrado, ¿no? Les traslado, para ir cerrando ya, porque se nos acaba el tiempo, una pregunta muy concreta que llega desde la audiencia y que de alguna forma iba a lo que yo quería que ustedes aclararan ahora. Dice en este caso Ignacio: todo muy lindo, pero ¿qué pasa con los costos de estos cultivos ecológicos? ¿Son competitivos con los otros? Porque no hay ánimo de andar subsidiando más cosas con dineros de impuestos, dice él. ¿Qué pueden decir respecto a eso? Si es que aún son si hoy en día al productor de por sí ya solo le cierra, si necesita sí o sí de un subsidio para poder hacer esta transición, y de si a nivel de costo país, por ejemplo, llegamos a una ecuación de que capaz que el cálculo es a nivel país, bueno, ¿vale la pena hacer esa transición porque vamos a salir ganando o no? ¿O hasta cuándo vamos a estar dispuestos a subsidiar sin que sea rentable del todo? Bueno, ¿tenés un par de programas más para dedicarme? No, bueno, es uno de los grandes temas del primer libro con Penudé. Esta respuesta no es tan sencilla. O sea, primero, desde el punto de vista del productor, tenemos experiencias muy concretas que dicen, sí, es rentable para el productor porque tenemos productores que se han consolidado en base a la producción ecológica. O sea, no estamos hablando y que sin subsidios, ¿no? Uh-huh. Cero subsidios. Y no solo han logrado estabilizar sus ingresos y han logrado mejorar su patrimonio muchas veces, ¿no? En base a este tipo de producción. Pero ahí decís, ¿no? Sin subsidio. ¿Hay experiencias sin subsidio de ningún tipo? Porque hasta ahora no hemos tenido nada de subsidio. Recién ahora estamos trabajando en una ley que implica apoyos. No estamos hablando de subsidios todavía. Implica apoyos. ¿Y por qué? Y esa es la... Sí, en este caso que tú citabas, Federico, es para que quede claro, a ver, el apoyo sería, en todo caso, garantizar un cupo en las compras públicas, por ejemplo, para este tipo de productos, ¿no? Exacto. Pero no es que se le dé al productor directamente determinado dinero, sino que lo que se busca es, bueno, puede ser que las compras públicas sean más caras, pero se entiende que es la forma también de darle sostenibilidad al productor y que tenga esa perspectiva de buen negocio para tirarse a ese rubro, ¿no? Bueno, de una concepción más amplia, y si hablamos como país, ¿por qué introducimos a la agroecología dentro de las políticas públicas? Y bueno, porque también a largo plazo, ¿en qué estamos pensando? Estamos internalizando costos que actualmente tenemos y que la concepción es que debemos incluirlos en las cuentas. Porque si no incluimos la pérdida de suelo, si no incluimos nuestras aguas contaminadas, eutrofizadas, y que no podemos, por ejemplo, acceder a los baños de la costa, a bañarnos en las playas de la Costa de Oro porque nuestra agricultura empezó a contaminar las aguas, estamos falseando esa cuenta, ¿sí? Si no incluimos contaminaciones con agroquímicos por parte de los trabajadores, si no incluimos cuál es el efecto de la residualidad de agroquímicos en los alimentos, en las enfermedades que estamos teniendo, lo que dice la agroecología es tenemos que estudiar todo eso, tenemos que estudiarlo, nos va la vida en estudiar
exactamente cuáles son las repercusiones que está teniendo nuestro sistema de producción de alimentos en su globalidad. Y entonces, ahí ser honestos, ¿no? Si realmente ahí no empezamos a cambiar de estos apoyos o subsidios que decía el radio escucha a una inversión hacia aquí, hacia sistemas más saludables, más equilibrados, más inclusivos, y que permitan un fortalecimiento de un sistema agroalimentario mucho más robusto para todos, para el consumidor y para el productor. Yo como consumidor, y es un tema clave, digamos, para padres de muchos bebés que nos llaman cotidianamente, para productores que se han intoxicado con agroquímicos, es, bueno, ¿cómo accedo a alimentos orgánicos? Es porque ahí, cuando se trata de temas de salud, las cuentas quedan más claras, sí, vale la pena la inversión, ¿sí? Entonces, en términos concretos, creo que se trata de, hoy día el subsidio que decía el radio escucha es el precio premio que pagan los consumidores por los productos orgánicos, que ese precio premio es justificado, porque en vez de echar un herbicida al lado de una cebolla, la vamos a carpir, ¿está? Entonces es más trabajo. Te voy a dar un ejemplo muy básico, pero estamos hablando de mucho más trabajo, inicialmente sobre todo. Y hay periodos críticos, que son la transición, donde hay que apalancar esas transiciones, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es transferir y no solo dejar en manos del consumidor ese estímulo, ese premio hacia las transiciones, sino también meter al Estado, y por eso con transiciones catalizadoras, que no sean subsidios, sino que sean apoyos y palancas hacia esa transición. Gustavo, ¿vos te quedó algún apuntecito breve porque tenemos que ir cerrando ya? Sí, pero porque estamos muy pasados de tiempo. En honor a la brevedad y para evitarme un nuevo reto, lo dejo por acá, pero capaz sí podemos poner el link al libro, el link al video de la presentación, porque creo que ahí la pregunta del oyente es muy natural, es lógica. Creo que también eso parte de una forma de concepción de entender el tema, y puede ser ilustrativo tener acceso a esos materiales. Por supuesto. Desde ya queda ahí el material, ni bien subamos la nota a la web con Federico. Gracias a los dos, Federico, felicitaciones por el trabajo, y bueno, seguimos conversando en cualquier momento. Nos quedaron aspectos para profundizar del propio documento y también del tema como tal, pero por lo visto interesa y mucho, así que en cualquier momento volvemos a convocarte, ¿sí? Muchísimas gracias, Romina, muchísimas gracias, Gustavo, y agradecer a todos los radioescuchas también. Gustavo, gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Otro, Romina, y paso un aviso. Hoy se presentó el Plan Nacional de Género en el Ministerio de Ganadería. Es el Plan Nacional de Género en Ganadería. Se presentó hoy, esta mañana. Es de nuevo, es la continuidad de una política de Estado en esta cuestión. Y la cuestión de género en el agro es tremendamente relevante, así que espero también en algún momento. Lo podemos dejar anotado, ¿te parece? Temas. Dale, sí, perfecto. Sí. Quedamos así. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau.